La galaxia se ríe de nosotros. Nos llaman los blandos, seres de carne débil y huesos que crujen bajo la más mínima gravedad. Por eso, cuando el Alto Consejo de los Eldari exigió un sacrificio diplomático en forma de un protector humano para su joven princesa, todos lo vieron como un chiste de mal gusto. Un adorno de piel rosada para desfilar en la corte de cristal. La princesa Lyra, con su piel de zafiro y ojos que veían el espectro ultravioleta, ni siquiera me miró a los ojos cuando llegué. Para ella, yo era menos que un droide, era una mascota con uniforme. Asegúrate de que no ensucie la alfombra, dijo el rey Kaelen con una sonrisa gélida que habría congelado el corazón de cualquiera. Pero yo no soy cualquiera. Mi nombre es Elias Thorne, y vengo de un planeta donde el clima intenta matarte cada mañana y los depredadores tienen dientes de acero. Los Eldari viven en la belleza, en la luz perpetua de sus soles gemelos, protegidos por escudos de energía que nunca han fallado. Han olvidado lo que es el miedo. Han olvidado el olor de la pólvora y el sabor de la sangre en la boca. Me asignaron como su protector no porque me respetaran, sino porque era prescindible. Un humano es suficiente para detener una bala de distracción, murmuró el jefe de seguridad alienígena mientras me entregaba mi puesto. Lo que no sabían es que un humano no solo detiene balas. Un humano es la tormenta que nadie ve venir hasta que el cielo se cae. Mientras caminaba por los pasillos de cristal de la ciudad flotante de Aetelgar, podía sentir sus miradas de asco. Me veían pequeño, lento, primitivo. No veían las cicatrices bajo mi armadura de Kevlar reforzado, ni entendían el peso de la mirada de alguien que ha visto imperios arder. Estaban tan seguros en su superioridad que no notaron las sombras que se alargaban en las esquinas de su paraíso. La tragedia estaba a punto de desatarse, y los dioses de cristal estaban a punto de descubrir que, cuando la luz se apaga, solo los monstruos de la tierra saben cómo pelear. Mi primer día consistió en mantenerme a 3 pasos de la princesa Lyra. Ella me ignoraba por completo, hablando en su lengua musical con sus damas de honor sobre astronomía y artes que mi mente primitiva supuestamente no podía comprender. El palacio de los Eldari era una maravilla de ingeniería, pero para un guerrero, era una pesadilla táctica. Demasiado vidrio, demasiados espacios abiertos, ninguna cobertura real. Estaban tan obsesionados con la estética que habían olvidado la supervivencia. Protector Thorne, dijo Lyra finalmente, su voz como campanas de plata, deja de mirar las salidas de emergencia. Aquí no hay enemigos. La Confederación ha mantenido la paz por 1000 ciclos. Yo no respondí de inmediato. Mis ojos escaneaban los sensores de calor ocultos en mi casco. La paz es solo el intervalo entre 2 guerras, Alteza, contesté secamente. Ella soltó una risa melodiosa pero cargada de veneno. ¡Qué pensamiento tan humano! Siempre esperando el desastre. Es una forma agotadora de vivir, ¿no crees? No le dije que la única razón por la que ella podía disfrutar de su paz era porque hombres como yo hacían el trabajo sucio en las fronteras. Ella no sabía nada de los Krell, los piratas del vacío que habían estado probando las defensas exteriores del sistema Eldari. Mi instinto me decía que algo estaba mal. El aire olía a ozono, y no era por los purificadores. Era el olor de un motor de salto de corto alcance cargándose en algún lugar cercano. Los Eldari confiaban en sus sensores de largo alcance, pero yo confiaba en mi piel. Los vellos de mis brazos se erizaron. Era esa vieja sensación, la descarga de adrenalina que te avisa que el depredador está cerca. Mientras la corte real se preparaba para el gran banquete de la convergencia, yo ajusté el seguro de mi rifle de pulsos, oculto bajo mi capa ceremonial. Mis colegas alienígenas llevaban lanzas de luz decorativas. Yo llevaba una herramienta de muerte probada en combate. La arrogancia es el mayor punto ciego del universo, y los Eldari estaban ciegos por completo. El banquete era una explosión de colores y sonidos. Miles de nobles Eldari brindaban con copas de cristal por su eterna prosperidad.
Yo permanecía en la sombra de una columna jónica, con la mano a centímetros de mi arma. De repente, las luces no se apagaron, simplemente desaparecieron. No fue un fallo eléctrico, fue una anulación cuántica. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. «Es solo una fluctuación», gritó el rey Kaelen, tratando de mantener la compostura. Pero entonces, el techo de cristal estalló. No fue por una explosión, sino por la presión de cápsulas de descenso que atravesaron la estructura como agujas calientes en mantequilla. Los Krell eran gigantes de 4 brazos con armaduras de obsidiana, diseñados para la guerra total. El pánico estalló instantáneamente. Los guardias reales Eldari, tan elegantes en sus desfiles, se congelaron. Sus lanzas de luz eran inútiles ante la interferencia electromagnética de los Krell. Vi a uno de los guardias ser partido a la mitad por una cuchilla de vibración antes de que pudiera siquiera gritar. Lyra estaba en el centro del salón, paralizada, el miedo transformando su rostro perfecto en una máscara de horror. Los Krell venían por ella, la princesa era el trofeo perfecto para desestabilizar la galaxia. Fue entonces cuando el simple humano se movió. No fui lento. No fui débil. Fui una ráfaga de movimiento entrenado. Mi rifle de pulsos rugió, un sonido gutural y mecánico que rompió el caos. El primer Krell cayó con la cabeza convertida en ceniza antes de tocar el suelo. No usaba energía elegante, usaba física bruta y precisión quirúrgica. Me abrí paso entre la multitud aterrada, derribando a un noble que me estorbaba y lanzando una granada de fragmentación hacia el grupo de asaltantes más cercano. El destello de la explosión iluminó la sala, mostrando a un humano rodeado de gigantes. «Alteza, al suelo», rugí. Mi voz, acostumbrada a mandar sobre el ruido de la artillería, cortó el aire como un látigo. La princesa Lyra me miró con una mezcla de shock y alivio mientras me colocaba sobre ella, usando mi propio cuerpo como escudo contra la metralla. Un segundo Krell se lanzó sobre nosotros, sus 4 brazos sosteniendo hachas de energía. Era 3 veces más grande que yo. Cualquier Eldari habría muerto al instante. Yo simplemente rodé hacia un lado, desenvainando un cuchillo de combate de monomalla de carbono. En la gravedad ligera de este planeta, yo era más rápido que cualquier cosa que ellos hubieran visto. El Krell atacó donde yo estaba, no donde yo iba a estar. Le corté los tendones de sus rodillas traseras y, mientras caía, le hundí la hoja en la base del cráneo. Fue rápido, brutal y eficiente. No hubo honor en el movimiento, solo resultados. Los demás guardias Eldari estaban siendo masacrados o habían huido. El rey Kaelen gritaba órdenes que nadie escuchaba. «Sígame si quiere vivir», le grité a la princesa, agarrándola del brazo con una fuerza que probablemente le dejaría marcas. Ella no protestó. Por primera vez, vio lo que protege a su manada. Corrimos por los pasillos laterales mientras el palacio se convertía en un matadero. Los Krell usaban tácticas de flanqueo, pero yo conocía cada rincón de ese mapa porque lo había memorizado mientras ellos se burlaban de mí. «Torne, ¿por qué no pedimos refuerzos?», sollozó ella entre respiraciones agitadas. «Porque sus comunicaciones están muertas y sus soldados no saben pelear sin un manual», respondí mientras recargaba mi rifle con un movimiento fluido. Nos encontramos con un grupo de 5 Krell bloqueando el acceso a las naves de escape. No tenían armas de fuego, confiando en su tamaño. Para aplastarnos. Error fatal. Lancé un cilindro de gas lacrimógeno mezclado con fósforo blanco. Para los Krell, cuyos ojos son hipersensibles, eso fue como si una supernova estallara en sus rostros. Mientras gritaban, yo los eliminé uno por uno con disparos controlados al pecho. Sin florituras. Solo eficiencia humana. Llegamos a los hangares, pero la situación era peor de lo que imaginaba. Las naves de escape habían sido saboteadas o capturadas.
Estábamos atrapados en el nivel inferior del palacio, rodeados por un ejército de élite y sin salida aparente. Lyra se derrumbó contra una pared de metal, su vestido de seda desgarrado y manchado de hollín. Se acabó, susurró. Nos matarán a todos. Me acerqué a ella y la obligué a levantarse. Escúcheme bien, princesa. Un humano no se rinde hasta que su corazón deja de latir, e incluso entonces, solemos dejar una trampa para el que viene a limpiar. ¿Entiende? Ella asintió, temblando. Mi plan era simple, los túneles de servicio. Eran estrechos, oscuros y claustrofóbicos, el tipo de lugar que los Eldari evitaban por considerarlo indigno. Pero para un soldado, eran las arterias perfectas para una guerrilla urbana. Nos metimos en los túneles justo cuando la puerta del hangar volaba por los aires detrás de nosotros. El calor de la explosión me quemó la espalda, pero no me detuve. En la oscuridad, mis sensores de visión nocturna me daban la ventaja. Los Krell son grandes, demasiado grandes para estos conductos. Aquí, su tamaño era su debilidad. Escuchamos sus pisadas pesadas sobre nosotros, el metal crujiendo bajo su peso. Lyra estaba en silencio, siguiendo cada uno de mis movimientos como si yo fuera su única ancla a la realidad. Torne, susurró ella, ¿por qué lo haces? Mi padre te trató como a un animal. Mi gente te desprecia. Me detuve un momento, escuchando el eco de los enemigos. No lo hago por tu padre, ni por tu gente, respondí en voz baja. Lo hago porque es mi trabajo. Y porque en mi mundo, protegemos a los que no pueden protegerse. Es lo que nos hace humanos. Un estruendo arriba nos indicó que nos habían localizado. El techo comenzó a abombarse. Los Krell estaban usando cortadores térmicos para entrar. Estábamos acorralados en un tubo de metal de 2 metros de ancho. Sonreí, una sonrisa que no tenía nada de amabilidad. Saqué mi última carga de demolición C4. Bien, murmuré, hagamos que se arrepientan de haber bajado aquí. El techo estalló en una lluvia de chispas y metal fundido. El primer Krell que asomó su cabeza no tuvo tiempo de procesar lo que veía. Le disparé 3 veces en la cara a quemarropa. El cuerpo masivo cayó, bloqueando el agujero y obligando a los que venían detrás a empujarlo. Esa era mi oportunidad. Corre, le ordené a Lyra mientras lanzaba la carga C4 hacia el hueco. El estallido sacudió todo el túnel, provocando un derrumbe controlado que selló el camino detrás de nosotros. No los detendría para siempre, pero les daría algo en qué pensar. Seguimos avanzando por las tripas de la ciudad, donde el olor a aceite y electricidad vieja era sofocante. Lyra ya no lloraba. Había algo nuevo en sus ojos, una determinación fría que empezaba a despertar. Si salimos de esta, dijo ella, cambiaré todo. El consejo sabrá lo que es un humano. Primero salgamos, respondí mientras revisaba mi munición. Me quedaban 2 cargadores y una granada de humo. No era mucho para enfrentarse a un batallón, pero la historia de la humanidad está escrita por hombres que tenían menos que eso. Llegamos a una cámara de ventilación que daba al exterior de la ciudad flotante. El viento aullaba a miles de metros de altura sobre las nubes del planeta Eldara. La única forma de escapar era cruzar por las pasarelas exteriores hacia la torre de comunicaciones, donde podíamos enviar una señal de socorro a la flota humana que patrullaba el sector cercano. Pero la pasarela era estrecha y no tenía cobertura. Era una misión suicida. Tengo que salir ahí fuera y despejar el camino, le dije. Tú quédate aquí hasta que te dé la señal. Ella me agarró de la mano. Sus dedos eran fríos, pero su agarre era firme. No mueras, Elías. Fue la primera vez que usó mi nombre. No está en mis planes de hoy, mentí.
Salí al viento, el rifle apoyado en mi hombro, listo para demostrar por qué la Tierra es considerada el planeta más peligroso de la Confederación a mitad de la pasarela. Lo vi. No era un soldado común. Era un comandante Krell, cubierto con una armadura dorada y portando un cañón de riel pesado. Me estaba esperando. El primer disparo de su cañón pasó tan cerca de mi cabeza que el vacío de aire me hizo tambalear. Me lancé detrás de una tubería de refrigeración mientras el metal se evaporaba bajo el fuego enemigo. No podía acercarme disparando, su escudo de energía era demasiado fuerte para mis pulsos. Tenía que ser creativo. «Oye, idiota», grité en el lenguaje comercial galáctico. «¿Es lo mejor que tienes? Mi abuela dispara mejor que tú». El Krell rugió, una mezcla de siseo y estruendo metálico, y avanzó hacia mí, confiado en su invulnerabilidad. Eso era lo que quería. Mientras él disparaba contra mi cobertura, yo estaba preparando mi última granada de humo, pero no para ocultarme. La abrí y dejé que el polvo químico cubriera el suelo metálico, volviéndolo extremadamente resbaladizo. Cuando el gigante llegó a mi posición, intentó frenar para aplastarme con su masa de energía. Sus pies perdieron tracción en la superficie tratada químicamente. En ese segundo de desequilibrio, me deslicé entre sus piernas y disparé mi rifle directamente a los generadores de sus escudos en su espalda. El escudo colapsó con un chasquido eléctrico. El Krell se giró, furioso, pero yo ya estaba sobre él. No usé el rifle. Usé mi cuchillo y lo clavé en la unión de su armadura en el cuello. El alienígena soltó un alarido que se perdió en el viento. Cayó de rodillas, y con un esfuerzo sobrehumano, lo empujé por el borde de la pasarela. Lo vi caer al vacío, una mancha dorada desapareciendo entre las nubes. Estaba agotado, sangrando por una herida en el costado, pero el camino estaba despejado. Le hice la señal a Lyra. Ella corrió hacia mí, con el rostro iluminado por la esperanza. Estábamos en la base de la torre de comunicaciones. Solo un paso más, dentro de la torre, el silencio era sepulcral. Los técnicos Eldari habían sido ejecutados en sus puestos. Lyra se estremeció al ver los cuerpos, pero se obligó a ir hacia la consola principal. «Puedo puentear el sistema», dijo, sus dedos moviéndose con rapidez sobre el teclado holográfico. «Pero tomará tiempo canalizar la energía. Los Krell habrán detectado el reinicio del sistema». «Hazlo», dije, apostándome en la puerta única de entrada. «Yo te daré ese tiempo». Sabía lo que esto significaba. Este era el último estandarte. Los Krell no enviarían a 1 o 2 ahora, enviarían a todos. Escuché el eco de sus botas subiendo por la torre. Eran muchos. Revisé mi último cargador, 10 disparos. 10 disparos para detener a un ejército. «Lyra, pase lo que pase, no dejes de transmitir», dije sin mirar atrás. «Entendido», respondió ella con voz temblorosa. Los primeros Krell aparecieron al final del pasillo. Disparé. Uno abajo. Disparé de nuevo. Otro. Pero eran demasiados. El fuego de respuesta empezó a destrozar el marco de la puerta a mi alrededor. Un proyectil me alcanzó en el hombro, lanzándome contra la pared. El dolor fue como un hierro candente, pero la adrenalina era más fuerte. Me levanté, disparando con una mano mientras la otra presionaba la herida. «La señal está enviándose», gritó Lyra. «Elías, ya casi está». Ankral irrumpió en la habitación y me golpeó con la culata de su arma, lanzándome al suelo. Mi rifle salió volando. El alienígena se cernía sobre mí, levantando su espada para el golpe final. Cerré los ojos por un segundo, pensando en los cielos azules de la tierra. Había cumplido. Había protegido lo que juré proteger. Pero... pasarela. Lo vi caer al vacío, una mancha dorada desapareciendo entre las nubes.
Estaba agotado, sangrando por una herida en el costado, pero el camino estaba despejado. Le hice la señal a Lyra. Ella corrió hacia mí, con el rostro iluminado por la esperanza. Estábamos en la base de la torre de comunicaciones. Solo un paso más, dentro de la torre, el silencio era sepulcral. Los técnicos Eldari habían sido ejecutados en sus puestos. Lyra se estremeció al ver los cuerpos, pero se obligó a ir hacia la consola principal. «Puedo puentear el sistema», dijo, sus dedos moviéndose con rapidez sobre el teclado holográfico. «Pero tomará tiempo canalizar la energía. Los Krell habrán detectado el reinicio del sistema». «Hazlo», dije, apostándome en la puerta única de entrada. «Yo te daré ese tiempo». Sabía lo que esto significaba. Este era el último estandarte. Los Krell no enviarían a 1 o 2 ahora, enviarían a todos. Escuché el eco de sus botas subiendo por la torre. Eran muchos. Revisé mi último cargador, 10 disparos. 10 disparos para detener a un ejército. Lyra, pase lo que pase, no dejes de transmitir, dije sin mirar atrás. Entendido, respondió ella con voz temblorosa. Los primeros Krell aparecieron al final del pasillo. Disparé. Uno abajo. Disparé de nuevo. Otro. Pero eran demasiados. El fuego de respuesta empezó a destrozar el marco de la puerta a mi alrededor. Un proyectil me alcanzó en el hombro, lanzándome contra la pared. El dolor fue como un hierro candente, pero la adrenalina era más fuerte. Me levanté, disparando con una mano mientras la otra presionaba la herida. «La señal está enviándose», gritó Lyra. «Elías, ya casi está». Ancral irrumpió en la habitación y me golpeó con la culata de su arma, lanzándome al suelo. Mi rifle salió volando. El alienígena se cernía sobre mí, levantando su espada para el golpe final. Cerré los ojos por un segundo, pensando en los cielos azules de la tierra. Había cumplido. Había protegido lo que juré proteger. Pero... entonces, un sonido diferente rompió la atmósfera. No era el siseo de las armas Krell, ni el grito de los Eldari. Era el rugido ensordecedor de motores de fusión atmosférica. El techo de la torre de comunicaciones no estalló, fue simplemente desintegrado por un bombardeo de precisión desde la órbita. 4 cápsulas de descenso negras, marcadas con el emblema de los marines de la Tierra, atravesaron lo que quedaba de la estructura. Las puertas se abrieron antes de que las cápsulas terminaran de aterrizar. Salieron hombres y mujeres con armaduras pesadas, armados hasta los dientes con ametralladoras rotativas y lanzallamas. Contacto visual. Fuego a discreción, rugió una voz por el altavoz. En cuestión de segundos, los Krell que habían invadido la sala fueron convertidos en pulpa. Los marines se movían con una violencia coordinada que hacía que los Krell parecieran aficionados. El comandante de la unidad, un hombre con una cicatriz que le cruzaba la cara, se acercó a mí mientras yo intentaba no desmayarme. «Buen trabajo, Torne. Aguanta, los médicos están en camino». Miré a Lyra. Estaba a salvo, rodeada por soldados humanos que, aunque parecían brutales, la trataban con un respeto profesional. La señal de socorro no solo había llegado a la flota, había despertado a un gigante dormido. Los humanos no solo habían venido a rescatarnos a nosotros, habían venido a reclamar el sector. En el cielo, las elegantes naves Eldari estaban siendo escoltadas o rescatadas por los acorazados clase Himalaya de la Tierra, moles de acero y cañones que eclipsaban la luz de los soles gemelos. La princesa se acercó a mí y me tomó la mano mientras los médicos me colocaban en una camilla. «Lo lograste», susurró. «Nos salvaste. Fue un placer». «Alteza», logré decir antes de que la oscuridad finalmente me reclamara. Pero no era la oscuridad de la muerte, sino la del descanso del guerrero que sabe que su misión ha terminado con éxito.
Desperté 3 días después en una suite médica a bordo del buque insignia humano Victoria. El rey Kaelen estaba allí, junto a Lyra. El orgullo del rey se había evaporado, en su lugar había una humildad profunda y un rastro de vergüenza. Protector Thorn, dijo el rey, inclinando su cabeza, un gesto que un Eldari nunca hace ante otra especie. He venido a pedir disculpas. Mi arrogancia casi destruye a mi pueblo. Si no fuera por su valor, por el valor de su especie. Eldara sería cenizas. Lyra se acercó. Ahora vestía un uniforme diplomático, pero llevaba al cuello una pequeña placa de identificación humana que yo le había dado durante la huida. La Confederación ha votado, dijo ella con una sonrisa. La humanidad ya no será vista como un socio menor. A partir de hoy, los humanos liderarán el Consejo de Defensa Galáctico. Yo me incorporé en la cama, sintiendo el dolor en mis músculos pero una extraña paz en mi alma. Solo hacíamos lo que sabemos hacer, Alteza, respondí. Sobrevivir. La galaxia había cambiado para siempre. Ya nadie se reiría de los humanos. Ya nadie nos llamaría blandos. Habían visto de lo que somos capaces cuando se trata de proteger a los demás. Los Eldari habían aprendido que la belleza no sirve de nada si no hay acero que la defienda. Mientras miraba por la ventana de la nave, observando las estrellas, supe que mi tiempo como mascota de la realeza había terminado. Ahora era algo más. Era el símbolo de una humanidad que no pide permiso para existir, sino que exige respeto a través de sus actos. La princesa Lyra se quedó conmigo un rato más, escuchando historias de la tierra, de sus montañas y sus guerras. Esta vez, escuchaba con atención, porque sabía que en esas historias residía el secreto de la verdadera fuerza. La galaxia era un lugar peligroso, sí, pero mientras hubiera un humano dispuesto a ponerse en medio, la luz nunca se apagaría del todo.